per venir. Jo soc representant de la llibreria La Ploma, estem especialitzats en l'Àfrica des de fa molts anys i sempre m'agrada promocionar coses que vinguin de l'Àfrica. La Mariona va venir un dia a la botiga, em va dir que havia tret el llibre aquest en castellà, que de fet ja s'havia sortit en català anys darrere, i vam pensar que se l'havia de també presentar en societat, perquè també tenia tot el dret, no? I llavors, doncs bé, és la versió en castellà de Tambacunda, que és un viatge en dos direccions, que explica la història del samba. El samba veig que no ha pogut venir. Ah, vindrà? Bé. I aleshores, doncs, una mica li va demanar, el samba li va demanar a ella, que volia que escrigués la seva història. I ella és el que va fer, escriure la seva història, i després va viatjar a l'Àfrica i sembla que s'hi va enamorar, com tothom que viatja. No? Anava per aquí la cosa. O sigui que us convidem a que us llegiu el llibre i que viatgeu a l'Àfrica. De l'Àfrica em vaig enamorar. No, però dic que tothom que viatja a l'Àfrica s'enamora d'Àfrica. I aleshores, doncs, és una experiència que cal viure. Bé, doncs us deixo amb ella, que és la protagonista del llibre, que nos explicarà el que cal. Bueno, yo me voy a poner de pie porque creo que si no, no me veis. Voy a coger mi libro en la mano porque así me siento más segura. Y voy a empezar por el principio, que es dar las gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Siempre lo digo en todas las presentaciones, pero creo que no me voy a cansar nunca de decirlo. Si yo escribo es por vosotros, no para vosotros, sino gracias a vosotros. Yo escribo gracias al aliento que mis lectores me dan. Es decir, cada vez que alguien me dice que ha leído un libro mío y que ha pasado un rato delicioso, o que se ha enganchado, o que no ha dormido una noche por saber lo que pasaba, yo soy feliz. Por lo tanto, agradezco a todos vosotros no solo el hecho de haber venido, sino también el hecho de ser lectores, y que no decaiga lo de ser lectores, por Dios. Doy las gracias a la editorial que han confiado en mí. Indicios es el sello de Urano que ha publicado este libro. Aquí tenemos una pequeña representación. Doy las gracias a la traductora, que también me ha hecho el honor de venir. Laura Maqué, muchas gracias. Doy las gracias a la librería. Por supuesto, doy las gracias y la bienvenida a los músicos. Tenemos, como podéis ver, un blanco y un negro, como debe ser, como debería ser siempre, ¿no? De lado, sentados de lado, conviviendo y compartiendo. Héctor se ha formado como músico en África, y esto que tiene aquí delante es un balafón, luego él os lo explicará. Y Laye es de Senegal, de Casamance concretamente, Mandinga, aunque también habla Magolo, y supongo que habla otras cosas porque en Senegal, si no me equivoco, hay 7 lenguas oficiales. Sí. Y si me lo permitís, voy a leer una dedicatoria que había pensado que saliese en el libro, pero a veces los duendes nos hacen jugarretas y en el libro no está, pero lo voy a leer ahora. Este libro está dedicado a todas aquellas personas que se ven obligadas a abandonar su mundo y abordar la vida más allá de lo conocido. Sin ellos, la humanidad estaría anclada en tiempos pretéritos. Muy especialmente a Samba Gueye, quien un día me pidió que escribiese su historia y no cejó hasta conseguirlo. Que no tarde en encontrar ese pedacito de paraíso que por justicia le corresponde. Inshallah. Samba creo que va a venir, pero no sé si va a venir a horario europeo o a horario americano. Bueno, sé que tenía que ir, tenía una serie de cosas que hacer y que cuando acabase vendría por aquí. Estoy segura de que llegará.
momento a otro. Y también voy a adelantar, porque las personas que habéis leído el libro siempre me preguntáis ¿qué ha sido de este chico? Claro, cuando terminé el libro, él estaba en unas condiciones de precariedad, en una situación tremendamente difícil. Pero ahora puedo decir que ha pasado el tiempo y las circunstancias han cambiado y que en este momento precisamente Samba es un hombre feliz. Bueno, después yo hablaré un poco más, pero si os parece bien vamos a dar paso a los músicos porque los tenemos aquí, por supuesto, y porque yo creo, me parece a mí, que este libro siempre tiene una música de fondo. Es una música de djembe y ellos van a tocar una cora, que es este instrumento maravilloso, y el balafón, no sé si hay alguna otra cosa, pero estaría bien empezar con un poco de música. ¿Bueno? Hay un bolón ahí, si lo quieres. Hay un bolón, sí. Esto es el bolón, mira, lo voy a enseñar. Aunque no sé. ¿Cuál? Es un bajo de 3 cuerdas. ¿De 3 cuerdas? De pie. Vamos a dejarles que nos toquen una pieza y después vamos a tocar.
ortografía en lengua wolof. Evidentemente yo no sé hablar en wolof. Y Samba es de ciencias, no es ni de letras. Por lo tanto, a pesar de que él me fue escribiendo y corrigiendo, pero escribía a veces una ortografía francesa, a veces yo veía que había cambios. Y pregunté, ¿qué pasa? Y dice, bueno, es que a veces lo escribo con ortografía francesa y a veces con ortografía wolof. Eso era cuando nos entrevistábamos y yo tomaba notas para un posible libro. Y al final le dije, si finalmente escribimos el libro, vamos a tener que tomar una decisión, optar por una de las dos ortografías. Estuve dudando porque en Senegal los carteles de las ciudades, etc., en general están escritas con ortografía francesa, pero al final opté por el wolof, tal como se escribe en wolof, porque pensé que era un pequeño homenaje a las lenguas originarias del país, simplemente por eso. Lo que ocurre es que por lo visto pues hice muchas faltas de ortografía. Por lo tanto, en esta segunda edición tuve la oportunidad de corregirlo gracias a Magdar, que me ayudó, me dijo, bueno, esto está muy mal escrito. Podía, bueno, claro, contar muchas cosas del libro, pero hay que leerlo. Así es que lo que voy a decir es que, a pesar de que está inspirado casi literalmente en la historia de Samba, yo construí una novela. Esa era una de las advertencias que yo le hacía cuando él me decía, escribe mi historia. Y yo le ponía peros siempre, ¿no? Porque estaba un poco asustada, no sabía si sería capaz, no sabía qué esperaba él de ese posible libro, pero bueno, finalmente tenía tanta determinación que yo tuve que ceder y le advertí eso, que tal vez no le iba a cuadrar todo exactamente. Él me decía siempre, d'accord. Por lo tanto, seguimos estando d'accord. Y al final hay algo que también a veces me preguntan, y es que al final del libro, y no revelo nada especial, Samba tenía un hijo que me lo inventé. Os lo digo para que después no me vengáis a preguntar qué ha sido de ese niño. Ese niño ha nacido ahora. Ahora sí. Ahora Samba tiene un hijo y ese es uno de los motivos, por no decir el motivo, de ser el hombre más feliz del mundo. También quería comentar que eso es una cosa personal mía, pero que no sabía, porque yo soy una vocación tardía. Yo empecé muy tarde a escribir libros y empecé casi sin darme cuenta. Fueron las circunstancias que me llevaron un día a advertir que por el azar disponía de un tiempo que podía dedicar a lo que me apetecía. Es una cosa que nunca me había planteado, ya tenía 40 muy largos cuando me di cuenta de eso. Entonces fue cuando me salió un libro y entonces experimenté que me gustaba más que todo lo otro, escribir libros, y ya no paré. Pero hasta que no estaba escribiendo este no me di cuenta que en todos los libros hay una canción, siempre, como mínimo. Y claro, cuando escribía Tambacounda pensé, aquí no va a poder estar una canción porque yo no sé canciones senegalesas. Sin embargo, a veces el azar pues tiene estas jugarretas curiosas, ¿no? Porque cuando estaba leyendo un libro para documentarme, le había pedido a Samba que me diese bibliografía y él, como he dicho antes, no es muy de letras, pero me dijo unos cuantos libros que le habían hecho leer en el instituto y estaba leyendo unos preciosos cuentos de Amadou Koumba. El autor se llama Birago Diop, es un poeta y escritor senegalés. Y bueno, me encantaron, pero además veía que había tanto paralelismo con las fábulas de la liebre y la tortuga y esos cuentos de animales nuestros, que pensamos que son tan nuestros y que sin embargo resulta que forman parte de la tradición oral del Senegal, por ejemplo, porque los cuentos de Amadou Koumba son la transcripción de los cuentos que contaba el griot de la tribu del autor, de Birago Diop.
que él lo quiso escribir o transcribir para que no se perdiese. Entonces la sorpresa fue que en uno de esos cuentos encontré una canción que yo me sabía, que además es una de mis canciones favoritas, y ya no pude evitar de ponerla en el libro. Entonces, si os parece, os voy a leer el párrafo donde aparece esto. Es un capítulo en que Samba es un adolescente y está viviendo la muerte de su abuelo. Su abuelo fue una figura muy importante para él. Yo a veces digo que la fuerza enorme que tiene Samba para salir adelante, para soportar todas las adversidades, para luchar y volver a levantar siempre la cabeza a pesar de todo, en parte tal vez le venga de este abuelo, que era un excombatiente de la Segunda Guerra Europea. Después de la muerte, él es un adolescente, ya ha conseguido llegar hasta el instituto, lo cual no es nada fácil, si nos ponemos en sus circunstancias, y está bastante afectado, y le sucede que algunas veces su abuelo le viene a la mente, y le parece que lo escucha, o le parece que lo ve, le parece que le habla, y está casi asustado de pensar que no distingue la realidad de los fantasmas de su mente, ¿no? Y bueno, voy a pasar la voz, ¿vale? Le sucedió muchas veces. Como el estribillo de una canción, su abuelo se hacía presente una y otra vez, marcando dolorosamente su ausencia y mostrando al mismo tiempo que los espíritus preclaros no desaparecen como una nada de materia muerta. Aquel día, de lágrimas y gotas de lluvia, Samba se encerró en su cabaña a esperar que pasara el diluvio. Al azar sacó del fondo de la bolsa de equipaje, que aún no había acabado de deshacer, un libro de cuentos que les había hecho leer la profesora de literatura. Quizá no fue el azar. Quizá fue que era el único que tenía. Se lo había pasado a un alumno del último curso cuando él hacía el primero. Pero sí fue el azar, o no, el que le mandó abrir los cuentos de Amadou Koumba por una página determinada y leer sin mirar de dónde venía ni a dónde iba la historia. Escucha las cosas antes que a la gente. La voz del fuego se oye, escucha la voz del agua. Escucha el viento, el gemido de las ramas, es el aliento de los antepasados. Y quedarse mirando la lluvia inclemente y las semillas dentro del zurrón que había dejado junto a la puerta y preguntarse qué era cierto y qué no de lo que sentimos y vemos. La profesora de literatura, la mujer elegante que le había dicho a Suleimán que había entablado un centro de acogida para estudiantes pobres, insistía en valorar la escritura de Birago Diop, el autor de los cuentos, que opera, según ella, un hombre culto e inteligente que había vivido en el extranjero y había ostentado cargos de responsabilidad. Sin embargo, transcribía los cuentos de un anciano griot y se consideraba a sí mismo tan solo heredero de la tradición oral, responsable en cualquier caso de escribirla con el fin que no se pierda entre el torrente de ciencia y tecnología, que ascendiendo por una espiral acelerada nos hace olvidar que el agua va siempre hacia abajo, que el aire aviva el fuego y que a menudo la naturaleza nos da hecho aquello que en un laboratorio nos afanamos en fabricar. Aquellos que han muerto no nos han dejado. Se hallan en el pecho de la mujer, se hallan en el reclamo de un niño y en la brasa que se inflama. Los muertos no están bajo tierra, se hallan en el fuego que se enciende, se hallan en la roca que suspira, se hallan en las hierbas que lloran, se hallan en el bosque, se hallan en la casa. Los muertos no están muertos. Bueno, este episodio hace referencia al animismo, que a pesar de que en Senegal la religión oficial sea
O sea, son musulmanes mayoritariamente, pero el animismo no se pierde. Y nos van a creer los espíritus. Yo pienso que nosotros siempre hemos creído también. Por lo menos a mí me educaron rezando cada noche al ángel de la guarda. Que ojalá existiera, la verdad. Siempre hemos tenido los altares llenos de santos y la mayoría de nosotros, por lo menos los que tenemos una edad, llevamos el nombre de un santo patrón que supuestamente nos debería de proteger durante nuestra vida. Por lo tanto, ¿para qué me va a extrañar? Para nada, al revés. Pienso que probablemente es cierto que los muertos no desaparecen del todo, que en algún lugar quedan y que debemos venerar su memoria, preservarla, guardarla en los escritos, guardarla en nuestra conducta, sobre todo, de todo aquello que nos hace más dignos. No quisiera extenderme mucho, sobre todo no quisiera decir demasiadas cosas sobre el libro, como he dicho antes, tenéis que leer. Simplemente deciros que mi ida al Senegal, pienso que por eso la editorial acertó poner que es un viaje en 2 direcciones, supuso para mí, diría que ir al origen de todo. Yo pienso, como ha dicho Esther, que las personas que viajan a África se enamoran de África porque, según dicen, todos venimos de ahí. Entonces, un viaje al origen debería ser forzosamente entrar dentro de uno mismo y verse tal como es por dentro y descubrir que por dentro somos exactamente iguales, que no hay ninguna diferencia. Que la abuela de Samba es la misma abuela que me cuidaba a mí. Yo no tuve abuela, pero si la hubiese tenido. Y que los sentimientos que mueven las personas son absolutamente universales. También quería subrayar un poco lo que he dicho en la dedicatoria, de que pienso que las migraciones no solo son importantes, es que son imprescindibles. ¿Dónde estaríamos si no hubiésemos migrado? La humanidad es migrante, se ha movido siempre. Es absolutamente instintivo seguir al pan y irlo a buscar a otra parte. Pero es que además son las migraciones las que nos hacen aprender y crecer. Por lo tanto, vivan las diferencias, que vivan las diferencias de color, las diferencias de costumbres, las diferencias de hábitos, las diferencias de lenguas, que vivan los popurrís de lenguas, pero que no se nos olvide nunca que todos, absolutamente todos, somos nada más que personas, seres humanos, tanto si vivimos aquí o vivimos allá, como si nos empeñamos en trazar líneas artificiales que nos separen a los humanos. No quiero alargar más, os dejo con la música, que creo que es más agradable escuchar que mi voz.
Bueno, hola. Com ha dit la Mariona, jo em dic Héctor, soc de Logroño. Vist la diferència. I bueno, hem tingut la sort de poder estar aquí per compartir amb vosaltres i presentar-li la Mariona. I el Lai i jo hem decidit de tocar una peça cadascú, ara que ja ens heu escoltat com sonem junts. Farem una peça cadascú en solitari. Us explicarem una mica el que estem tocant, perquè potser alguns sí que sabeu, però altres no. Llavors començo jo. d'Àfrica del Vest. I el que jo he tocat és un balafon. Aquest instrument, com veieu, s'assembla molt a la marimba o al xalòfon. I el so surt de les tecles, que per preparar-les també té una feina, s'han de secar amb foc i s'han d'afinar i polir. Per aquesta banda només es veuen cordes i les cordes indiquen que les tecles estan agafades al balafon. És el que fan que les tecles no se'n vagin. Llavors, per la part de darrere trobem unes carbasses
que fan la ressonància, o sigui, el so aquest tan alt que sentim quan toco, doncs és gràcies a les carbasses. I doncs és un instrument fet totalment de coses naturals, excepte doncs, el fil és de nylon, i antigament es feia servir corda de cuir, de pell, de cabra, per lligar això. I també doncs, aquí ja trobem plàstic, que és ja modern, que aquest plàstic el que fa és donar-li un soroll, o sigui, li augmenta el volum a cada tecla. I abans es feia servir una pasta de resina amb taranyines d'una aranya d'allà. Doncs aquest instrument ve de l'oest d'Àfrica. El podem trobar més petit, més gran, amb diferents afinacions, però bàsicament l'estructura és la mateixa. Hi ha bambú, hi ha fusta i carbasses. I doncs, en principi tot sempre ha estat natural fins que l'altre dia jo vaig trobar un balafon molt antic en un antiquari, el vaig restaurar perquè jo els sé muntar i desmuntar aquests. I doncs vam fent esbrinant, vam trobar que des del 1960 es comencen a fer o sigui així, no? Amb material que no és totalment, que ve d'arrel d'aquest instrument. O sigui que des del 1960 cap enrere sempre ha estat un instrument que has trobat tot 100% natural, excepte ara que hi ha plàstic i el fil és de nylon. I també per treure-li un bon so es toca amb unes baquetes que estan fetes de cautxú natural. El cautxú natural és com una resina que ve d'un... Jo conec l'hule, suposo que aquí tothom ha sentit a parlar de l'hule, que és goma natural. Això és un altre hule, que és africà, no sé com es diu la bralla. I clar, fa que el so canvi molt de si jo toqués amb fusta, tocar això, canvia molt. Aquest és l'instrument que jo he tocat i que tocarem els moments fins que acabem. I ara l'Ai us presentarà el seu. Bueno, hola, buenas tardes. Hablo catalán, pero entiendo. Castellano o francés. Bueno, buenas tardes y estoy muy contento de estar aquí compartiendo este buen momento con este evento de Samba. Es una película que ha salido hace poco. Bueno, aquí os presento la cora. Sí. Bueno, aquí tenéis la cora. Cora, que es una arpa africana que tiene 22 cuerdas. Las cuerdas son nylones de pesca. Y bueno, aquí tenéis la calabaza, una fruta de calabaza. Y bueno, hay dos tipos de calabaza. Algunos que se comen, otros que no se comen. Esto no se come. Y aquí tenéis el piel de vaca. Y aquí tenéis el palo, que es de teca. Y bueno, la cora está creado, inspirado como la tierra, por ejemplo. Aquí tenéis la calabaza, que es redonda como la tierra, y con diferentes melodías de afinaciones de la cuerda, que representa las diferentes etnias, diferentes idiomas de la tierra. Por ejemplo, aquí tenéis el grave, por ejemplo, que, bueno, como Wolof, como Mandinka, castellano, y con diferentes, porque la cora es un instrumento que se adapta con cualquier tipo de instrumento, como por ejemplo el violín, el balafón, la guitarra, y con cualquier tipo de música, que es flamenco, que sea música árabe, que sea música india. Y por eso digo que la cora está inspirado como la tierra, con diferentes personas, ¿cómo se dice? Idiomas diferentes
instrumento. Se llama kora. una cosa, porque pues vemos a un africano que está tocando música y a un español que también está tocando música, pero hay una gran diferencia en lo que os voy a decir ahora, porque o sea, él no sabe tocar mejor que yo, porque por ejemplo, o sea, yo considero que él es un maestro, yo soy un aprendiz, pero él no sabe tocar mejor que yo porque sea africano,
sabe tocar mejor que yo porque viene de una descendencia de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo con la música. Entonces él ha nacido en esto, él ha nacido músico. Yo he descubierto la música mucho después de nacer. Ajá, no tan tardía, pero muy tardía. Entonces hay una diferencia, ¿no? O sea, para mí, mi respeto es poder tocar con alguien como Lai. No todo el mundo tiene la suerte.
jarabile, na jarabile. Movini jarabi, jumbeni jarabi, jarabi.
Aquest instrument no l'hem explicat, és un bolon. Es diu bolon. És un baix, en realitat, en la nostra llengua li diem baix. I aquest em sembla que sí que és 100% natural. Bueno, porta em sembla que sí, 100% natural. Però aquest, com la cora és mitja carbassa, aquest és dos mitges carbasses juntes. Aquí s'acaba una carbassa, la d'aquest costat, i en aquí comença l'altra. O sigui que l'altre li han fet un forat perquè pugui tenir la ressonància. També és pell de cabra, pel pont hem fet servir fusta també, el pal és de fusta, i les cordes són de pell. I doncs ara el tocarem una mica. El Blai té un tema seu, que he preparat per acabar. Es toca així. A l'ha de posar entre les cames per tocar.
Yo no sé. Me encanta. Ya no te Solo me dijo cuando le conocí, yo soy el único senegalés que no sabe ni cantar ni bailar. Pero es mentira. Es mentira. Sí, porque a mí me ha dicho Pajarito que a su hijo le canta canciones de bolos. ¿Cómo debe ser? Sí, es verdad. Canciones de niños. Es diferente. Es diferente, es cantar. Por aquí me preguntaban si tenéis algún CD grabado o algo. Sí, lo tenemos, pero no lo traigo aquí. No, es que me han preguntado y yo digo, no lo sé. Puedes traer en la librería. Sí. Mariona, per si et serveix per una representació, tu saps que la filla del Virago Dió ha viscut 150 anys al costat de casa nostra? A l'altra banda del Pirineu, casada amb un professor d'institut en un poblet que es diu Gerda, a la vora de l'Orde, 50 anys. Va morir fa un parell d'anys, no arriba a 2 anys, la filla, vull dir que les seves netes estan distribuïdes per França. Va morir fa 2 anys, el divendres sant vam estar esquiant amb el Bilbo. Ja t'ho explico. Aquí mateix, vull dir que a l'altra banda del túnel de Viena. Si alguien tiene alguna bolita, que aproveche ahora. ¿O queremos? Ya está, es que mal. Ja està. Ja estan aquí? Volia fer una pregunta, si em permets. Volia fer una pregunta, si em permeteu, sisplau. No, el títol del llibre és Tambacunda. Però en canvi dius que el samba no és de Tambacunda. Sí, sí que és de Tambacunda. Ah, com que dius que era de la Casamans. No, no, no. O potser m'he confundit malament. Sí, sí. Ell és de Casamans, però en Samba, que és el protagonista del llibre, és d'una regió de Senegal que es diu Tambacunda. Bueno, no, sí conec, és la ciutat i estat de Tambacunda, per això dic que no està a la Casamans. No, no, no. Està a camí de la zona dels Mandinc, dels Malinquer. O sigui, quan jo hi vaig estar, la carretera era infernal, des de Dakar a Tambacunda. Van dir que l'han arreglat molt, però des de Dakar a Tambacunda t'hi podies tirar migdia. I de Tambacunda a... com es diu aquest poble? Home... Kedougou. A Kedougou. De Tambacunda a Kedougou un dia sencer, quasi, com aquell que diu abans. Fa 10 anys. Ah, vale. El 2004. Concretament el 2004. Ara és diferent. Però tu no vas pujar al poble d'en Samba, jo sí. I amb pluja torrencial. Ja en sabem alguna cosa d'això. Allà no, però a l'altra banda sí. Sí, m'ho va dir. Ara està molt bé. L'únic que molt malament és Pàtic, Caula. Caular, sí. Bueno, i després des de Kedougou nosaltres hem estat fins a Diaca Medina, que ja és passat Saraya. Sí. Tenim un amic que és d'allà, que viu aquí a Barcelona, i hem anat amb ell un parell de vegades, i des de... Bueno, arribar a Tambacunda fa l'any 2004, és el primer en què hem estat unes vegades, el 2004 era una odissea, i el 2007 eren 3/4 parts d'una odissea. Era bastant per això. He fet un lío jo al dir, parlar de la Casamans i parlar de Tambacunda, dic, això no em lliga, no? I a Casamans només hi ha anat una vegada. Però arribar de Tambacunda fins aquí també és una odissea. Ja no, és una altra cosa. És una altra odissea. I amb les circumstàncies i les condicions aquelles. Ara, jo us puc explicar un vol, o sigui, vam fer un any una de les vegades. Aquesta vegada no anàvem a Senegal, anàvem a Camerún, i vam perdre, per les condicions atmosfèriques, vam de fer l'enllaç a París, i vam perdre l'enllaç. I se'ns va acudir fer una combinació molt divertida. Es tractava d'anar de París a Dakar, i a Dakar agafar un avió que anés fins a Douala, i era un avió de les línies aèries cameruneses. Els únics blancs de l'avió eren nosaltres, no hi havia ningú més. I l'avió aquell va fer, no sé,
des de Dakar a Douala, us va fer 5 parades. 5 aterratges i 5. Sí, feia d'autobús. Parava, no sé, jo què sé, parava a Burkina Faso, a Nigèria, a tot arreu. Sí, però nosaltres no vam sortir de l'avió, Ens vam tirar 12 hores no teníem visats, només teníem el visat de Camerún. Bueno, mira, ens anaven donant Coca-Cola i entrepans embolicats amb el bal. Va ser molt divertit, va ser una experiència. Sí, una experiència molt divertida. Bueno, si algú vol el llibre que tenim aquí els 2 autors, que us el poden signar.